Buen día gente, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver una situación que sucede con mucha frecuencia, que es cuando la tarjeta directamente no prende, no se ve ningún LED y queda completamente apagada. Es un caso que sucede con mucha frecuencia y por lo general incluye varios componentes. En esta situación en particular tiene tres los principales componentes, así que no quería dejar pasar esta oportunidad para presentárselas. Voy a tomar esta situación para hablar un poco de la fuente conmutada. Una parte de la fuente conmutada, no voy a hablar todo porque si no sería un poco extenso. Para los estudiantes del curso dejé una parte más en una nueva actualización a partir de hoy, que es como las mediciones del circuito de feedback. Caso estas tensiones no estén allí, di toda una base sobre todo el análisis de la fuente, las mediciones, los componentes y demás. Ahora decidí traer un análisis un poco más detallado dentro de lo que respecta a la parte de control y feedback. Así que pueden ingresar allí para ver esta nueva actualización. Si estás en el curso y no llegaste hasta esta etapa, no te preocupes, no hay ningún nuevo mensaje para darte, aunque en realidad sí hay uno nuevo. Acabo de crear un grupo de un Instagram donde voy a dejar todas estas clases de YouTube segmentadas, divididas, para que quede más fácil acceder a ellas. Así que lo voy a dejar en la descripción del Instagram, caso que alguien quiera comenzar a ver toda esta serie de clases que estoy dejando aquí, más organizadas, más estructuradas para que tengan un más fácil estudio. Puedes seguirme en la cuenta de Instagram que la voy a dejar por alguna parte. Así que ahora vamos a ver esta situación. Voy a explicar brevemente el circuito de la fuente conmutada para que tengan una noción de cómo es que funciona el circuito en sí y cómo es que vamos a tener tensiones en el secundario. Sabemos que en este caso vamos a tener una entrada de 220 volts alternos, va a entrar fase neutro, pasa por el fusible, llega al puente de Dios, aquí la tensión se rectifica y pasa de corriente alterna a corriente continua. Tenemos el capacitor de potencia, los grandes, que lo que van a hacer el filtro. Entonces, de esta tensión 220, que es una media, que es una tensión media, es básicamente un punto, digamos, medio eficaz, vamos a tener solamente la parte de arriba de esa forma de onda. Y la parte de arriba son 310. Por eso es que tenemos 220 volts alternos en la entrada y 300 volts continuos en la salida. Porque el capacitor electrolítico filtra la parte superior de la forma de onda y nos entrega esta tensión. Esta tensión va a llegar a una parte del IC Power, que es el IC principal. Se lo voy a mostrar en esta tarjeta, está completamente dañado. Y llegará en este caso es el pin M, que M viene de multifunción. Aquí va a ser el papel principal de la alimentación, digamos. Luego tenemos un circuito que se llama circuito Snumber o Clamp, que es para protección. En resumen, es para protección. No voy a hablar de él ahora. Vamos a enfocarnos principalmente en la parte de las conmutaciones y de las tensiones en el secundario. Luego pasa por el transformador Chopper. El transformador Chopper es el transformador amarillo que está soldado en la tarjeta, que a diferencia del transformador normal tiene varios secundarios, tiene un primario y varios secundarios, y su característica principal es que puede trabajar con altas frecuencias. Así que va a llegar y luego estos 300 volts pasan por el primario y llegan hasta el pino dreno del IC Power. Es el terminal que está aislado. En este caso, el IC Power pertenece al top. No siempre es así, hay veces que es el TNI o el LNK. En este caso es el top 253PN. Aquí lo que vamos a tener
principalmente, bueno, es un circuito integrado, IC significa circuito integrado, por ende internamente tiene varios circuitos integrados dentro de él, y uno de ellos está relacionado con un MOSFET, que es un tipo de transistor. ¿Se acuerdan del transistor bipolar que vimos nosotros? Bueno, que ya lo vimos en una de las primeras clases. Bueno, aquí tenemos el transistor bipolar que tiene una base, que yo lo comparaba con una canilla, que si accionábamos la base permitía de colector hacia emisor. Bueno, el transistor MOSFET funciona básicamente igual. Tiene un par de características, pero la base es la misma. La base de funcionamiento es la misma. Cuando llega una tensión al gate, permite desde dreno hacia source que circule la corriente. Es un transistor que, a diferencia del bipolar, trabaja tiene un rendimiento en lo que respecta a conmutaciones, es mucho más eficaz que el transistor bipolar. Por eso lo tenemos aquí. Por eso se utiliza un MOSFET, porque es mejor en lo que respecta a conmutaciones. Conmutaciones, la fuente conmutadas, se le llama conmutar al hecho de que una llave abre y cierra. Nosotros en los transistores, en las tarjetas inverter, lo vamos a ver principalmente como llave abierta y cerrada. Por ende, tiene dos estados. O está abierta o está cerrada. Abierta o cerrada. Abierta no permite la circulación de corriente y cerrada permite la circulación de corriente. Básicamente son esos dos los estados que tenemos. El hecho que un transistor sea bipolar, MOSFET o IGBT, que es el tercer transistor, lo vimos en la clase de PFC, ahí hablé sobre el IGBT. Serían estos tres transistores lo que vamos a encontrar. El bipolar lo estudiamos en la clase 4, creo. El transistor IGBT lo vimos en la clase PFC, y el transistor MOSFET se lo estoy presentando aquí ahora, que es el que está interno dentro del circuito integrado. El hecho que estos transistores, cualquiera de los tres, abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran a altas frecuencias, o sea, muy rápido, ese fenómeno de abrir y cerrar se llama conmutar. Por eso son fuentes conmutadas, porque trabajan con transistores que abren y cierran como una llave y permiten que pase y no pase, pase y no pase, pase y no pase la corriente. Entonces, lo que va a suceder, va a circular una corriente en un estado. En un principio el transistor está abierto, la corriente no circula, y aquí tenemos una bobina. Cuando circula una corriente por una bobina se forma un campo magnético. Entonces, en un principio circula la bobina, circula hasta una bobina y queda aquí. Luego el top va a hacer que va a dar órdenes a que este MOSFET abre y cierre, que conmute. Y ahí es cuando va a permitir, vamos a poner aquí, estaba abierto, llave abierta, no circula, ahora llave cerrada, ahora sí circula la corriente. Tenemos una llave cerrada, entonces se va a formar un campo magnético aquí, en el primario del transformador Chopper, y luego decir cerralo, y aquí abre. Cuando abre, ese campo que se estaba expandiendo se contrae. Entonces hubo un momento donde el campo se expandió y luego se contrayó. Luego va a decir, cierro de nuevo. Y ahí de nuevo el campo magnético se expande. Y luego abre, se contrae. Luego cierra, permite que circule, se expande. Luego abre, se contrae. Ese fenómeno de expansión y contracción en la bobina primaria va a hacer que induzca ese campo magnético se expande, se contrae aquí y al mismo tiempo en estas bobinas que están dentro del
transformador. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener tensiones en el secundario. Es así como aparecen los 15 volts, los 12 volts, los 5 volts, que generalmente son estas tres las tensiones en el secundario. Todo gracias a que un transistor abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Y de esta forma permite que se expanda y se contrae, se expande y se contrae, se expande y se contrae un campo magnético. Este campo magnético no solo se expande y se contrae aquí, también aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces de esta forma vamos a tener tensiones aquí, aquí y aquí. Son de menor tamaño, la amplitud es menor, de 15, 12, 5, debido al número de espiras. Aquí, al haber un número menor de espiras que aquí, vamos a tener una tensión más baja. Aquí un poco menor y aquí incluso menor. Entonces, es así como funcionan estas tensiones en el secundario. Principalmente de esta, que por lo generalmente es 5 volts y hay veces que pasa a 3,3 volts, es la que alimenta el microcontrolador. Entonces, si yo no tengo esta tensión aquí, la tarjeta queda completamente apagada y no va a prender y no va a haber ningún LED ni nada por el estilo. Así que es necesario que tengamos este IC funcionando en correcto funcionamiento, o no vamos a tener ese transistor que abre y cierra, ese campo magnético que se expande y se contrae, y a consecuencia de eso no vamos a tener las tensiones en el secundario. Y si no tenemos las tensiones en el secundario, principalmente esta, el microcontrolador no va a funcionar y la tarjeta va a quedar completamente apagada. Ahora, este componente se lo voy a mostrar ahora y van a ver cómo está completamente dañado. Y el fusible abrió. Así que, y el puente de Diego también. Así que son los tres principales componentes. Cuando abre una tarjeta no prende para nada. Son los tres que recomiendo analizar. Así que vamos ahora vamos a la bancada. Le voy a mostrar la tarjeta. Voy a hacer el cambio de los componentes y veamos a ver si es solo eso o no. Les vuelvo a avisar a los estudiantes del curso. Bueno, estudiantes del curso mío que no necesitan esta clase, pero le dejé una clase más con respecto a las tensiones del secundario. Cuando no tiene estas tensiones, todo el circuito a analizar, todo en detalles. Si no llegaste a la parte de fuente conmutada, bueno, no te preocupes. Termina todas las clases que hay de fuente conmutada y luego pasas a esa. Si ya las terminaste, mirad esa clase que está bastante buena para que puedas identificar en una nueva perspectiva. Y las clases de Instagram, que probablemente las voy a estar subiendo también aquí a las clases de YouTube. Así que bueno, vayamos ahora a ver esa tarjeta y veamos si funciona o no. Tengo la de 18.000 y acá tengo la de 12.000. Esta 12.000 puede servir para la de 9.000 también. Es la misma tarjeta, cambia la configuración de PROM, y la de 9 lleva un jumper y la de 12 lleva el reactor. Y ahora en esta de 18 vemos que es un poco mayor de tamaño y ya tiene más bien el funcionamiento de la de 24, que tiene dos microcontroladores. Tiene uno aquí, si vemos esta aquí no tiene nada. Tienes uno IC para la lectura de corriente, y vendría a tener la parte del 2003, los capacitores del secundario. Ahora esta ya aquí tiene un microcontrolador, entonces se divide las funciones de la tarjeta. Un micro controla parte de un circuito y el otro micro controla la otra parte. Acá si vemos en la parte de la fuente conmutada,
Vemos acá el IC principal, el IC Power, el top. Vemos que está completamente danificado. Voy a mostrarle. Es el mismo IC, es el top 253PN. Este de aquí tiene 4 pines que van para, vendría a ser el source, que van para el GND. Y esta parte, la alimentación, el control de feedback y la salida para el transformador Chopper. Este aquí vemos que está todo, bueno, literalmente se quemó, explotó. Y vamos a tener que sustituirlo. Pueden haber diversos motivos. Lo primero que vamos a ver generalmente es la escala de continuidad, venir a medir el fusible. Generalmente abre, como es este momento. Así que el fusible abierto ya no indica que hay probablemente un corto. Yo lo que hago, vengo al puente de diodos que tenemos aquí, este otro lado de la tarjeta. Y aquí veo que la trilla, esto acá era trilla, acá, y se quemó. Aquí tengo trilla abierta, pero aquí en el camino nada. Así que si yo vipo de un lado para el otro, de acá para acá, no hay nada. Y esto no es nada más y nada menos que la entrada de una de las fases. La tarjeta Samsung tiene 2 puentes de diodos. Incluso ahí vemos la señal de alterna de un lado, la señal de alterna del otro, o sea, entra fase y neutro. Y aquí sale ya rectificada el positivo y el negativo. Miren la trilla acá. Completamente quemada, abierta. Y acá lo mismo. El mismo cortocircuito quemó toda la trilla. Y si seguimos el camino, viene todo por acá, que seguiría para acá. Y acá tenemos la entrada de una de las fases, neutro para ser más exacto. Acá está fase, acá está neutro. Viene todo por aquí y sale para el puente de diodos. De vuelta vendría a ser acá abajo. Y luego viene para el IC Power, el que yo llamo el top, porque aquí pertenece a la familia de los top. Ahí vemos que está completamente quemado. El IC es este, top 253PN. Así que este IC va a ser el responsable de la conmutación para luego tener las fuentes bajas que van a alimentar parte del circuito, los componentes del circuito. Así que cuando veas un fusible abierto, te recomiendo siempre analizar componentes. Acá ya de cara ya vemos que tiene que ser sustituido, pero siempre recomiendo el puente de diodos porque van digamos en una secuencia, uno seguido del otro. El transformador Chopper también hay que analizarlo. Siempre recomiendo el transformador Chopper. A ver, en teoría de los componentes que da menos defectos, yo ya he encontrado
defectos en el transformador Chopper. Así que tal vez no sea una muy buena idea subestimarlo demasiado. Porque el transformador Chopper trabaja con frecuencias altísimas y, y bueno, es susceptible a que pueda ocurrir algún daño en él. Así que voy a sustituir estos componentes, esto seguro. Voy a rehacer esta trilla de nuevo. Voy a analizar un poco más la tarjeta y, y bueno, y veremos qué es lo que sucede. El cobre completamente abierto. O sea, en esta parte acá no hay nada. Puedo raspar tranquilamente que no hay nada. Toda esta trilla venía todo por aquí. Aquí viene otra trilla. Todo esto es trilla. Todo este verde claro que vemos aquí es trilla. Ahora, por aquí también venía una. Hasta que, bueno, básicamente se quemó. Así que voy a rehacer todo esto y vamos a ver si vuelve la tarjeta. Ok, ya retiré el puente de diodos que estaba con defecto. Aquí lo que hice fue, como la trilla estaba toda rota, coloqué directamente corté un pedacito de cable. No quedó muy estético, pero bueno, quedó funcional. Digamos que hasta tiene una doble protección ahora. Este pin vendría a ser el de la entrada de una de las fases que continúa todo por aquí, llega hacia uno de los conectores, así que por acá entra neutro, aquí, y hacia aquí viene fase. Este puente de diodos está en corto y cambié el top, así que se lo voy a mostrar. Acá está el top, todo medio que quemado, danificado, así que es el top 253PN y el otro componente es el puente de diodos que está completamente en corto. Acá. Por donde lo mire está todo en corto. La entrada de corriente alterna y los pines, digamos, de entrada y salida. Este componente al entrar en corto, que entra con... A ver, he encontrado varios, pero es siempre bueno analizarlo, porque en el momento que haga un corto, recordemos que si entra una de las fases, si entra y hace un cortocircuito entre la fase, ya sea en la parte de entrada, que vendría a ser esta de aquí, donde vemos las ondas senoidales, o sea también en la parte de salida, donde tengamos el positivo de la fuente continua y el negativo, cualquiera de los dos va a crear un corto enorme, y lo que va a suceder es que al crear un corto, la corriente va a subir muchísimo y bueno, el fusible va a abrir. Aquí vimos que directamente quemó una trilla entera, y la quemó, la abrió toda. Así que bueno, conecté mi compresor a este y vamos a energizar. Escuché los relés.
ya vimos que aquí ya prendió la luz roja. Y ahora la verde, menos mal. Ese es el funcionamiento normal de la tarjeta. Este otro LED aquí, a ver, acá, nos indica que la tarjeta está siendo energizada. No es una falla eso, aviso por las dudas. Nosotros vamos a basar en los códigos que vayan a figurar en estos LED de aquí abajo. Al igual de como lo hacíamos en las tarjetas de 9000 y 12000. Bueno, hasta el momento la tarjeta no ha identificado ningún defecto, sigue en ese proceso de analizar. Escuché accionar los relés, sabemos que acciona uno, luego acciona al segundo, el de potencia, y luego retira el menor, que es el que está con el PTC. Eso lo vimos en la clase de DC-Link. Y vamos a ver qué pasa acá. Voy a darle un pausa al video, puede que se demore un poco. Y arrancó el compresor y arrancó el ventilador. A ver si lo voy a mostrar. Tengo el ventilador ya funcionando ahí. Acá dejé el compresorcito de 9. Así que bueno. Súper recomiendo cada vez que encuentren un fusible abierto recurrir principalmente al puente de Dios y bueno, no salir cambiando fusible y conectando, y mucho menos colocar digamos un cable, que he visto que a veces que se hace digamos un alambre dando vuelta al fusible. Eso no lo recomiendo para nada, porque si abrió el fusible por algo es, y es un mecanismo de protección, así que está bueno siempre cuidarlo, o puede que la tarjeta al final no tenga más reparos si hacemos esa unión de fusible con un alambre. Así que bueno, tengo esta tarjetita por acá. Bueno, y sí, al final solo con estos componentes ya volvió. Así que bueno, ya tienen ahora, conocen, por lo menos saben cómo funciona el tema de las tensiones en el secundario, cómo es que se van a formar. Ahora, recomiendo, como ya les comenté, cada vez que encuentren un fusible abierto, analizar el puente Dios y el IC Power. Recomiendo dibujar aquí el esquema de una lámpara en serie. Yo he visto que muchas veces hacen esa maniobra de colocar un alambre alrededor del fusible. Me dicen, necesito saber si funciona o no, y lo hacen de todas formas, porque están en campo y demás. Bueno, si tenés que hacerlo y lo vas a seguir haciendo, hacelo. Pero hacelo con una lámpara en serie, pues de esta forma vas a estar protegiendo la tarjeta. Porque si el fusible abrió, es porque internamente hay algún componente que está dañado. Y el fusible, como protección, dice, bueno, yo que estoy en la entrada me sacrifico y protejo la tarjeta. Ahora, si vos unís acá y te olvidás del fusible, acá puede haber un daño muy grande y terminás dañando otros componentes, y muchas veces o el reparo te va a salir más caro o directamente puedes perder la tarjeta. Entonces lo que puedes hacer es fase neutro del equipo, no lo conectas en la tomada, y si lo tomás, lo conectas en una lámpara en serie. La lámpara en serie la haces simplemente, tomas un enchufe,
uno de los cables, sea fase o neutro, va directo a una tomada hembra, y uno de los cables los hace pasar por una lámpara, que no venga directo, para que quede más claro ahí. Pasaría, uno de los cables viene a uno de los terminales de la lámpara, pasa por la lámpara y para el otro. Entonces, vos lo que puedes hacer es, esto se llama lámpara en serie, porque deja en serie la tarjeta y la lámpara. Si acá hay un corto y vos conectás en vez de la tomada en la lámpara y hay un corto, la lámpara queda completamente prendida. Tiene que ser una lámpara de 70 watts, algo por el estilo, de las lámparas incandescentes, no de las LED, de estas. Una lámpara de 70 watts con un filamento te va a servir. Si vos ves que la lámpara queda completamente prendida, hiciste esa maniobra de jampear ahí y conectaste aquí y la lámpara quedó prendida, es porque hay un defecto en la tarjeta. Ahora, si la lámpara no prende o prende y se apaga y el equipo luego tiende a funcionar, bueno, tal vez solamente abrió el fusible por una descarga eléctrica o algo por el estilo, o simplemente la tensión de red subió, abrió el fusible y listo, y la máquina está, y la tarjeta está en buen funcionamiento. Te recomiendo que practiques esta técnica. El esquemita es simple, simplemente esto. Uno de los cables los hace pasar por una lámpara y listo. No la deje, no va a funcionar el compresor, con esto. Esto es solamente para la tarjeta o el equipo en reposo. Si dejas esto y esperás que el compresor suba, te va a dar un error porque bueno, tenés una lámpara en el medio. Esto solamente para testar en un principio, ¿ok? Así que bueno, les dejo esta clase por acá. Recuerdo a los estudiantes que hay actualizaciones nuevas y les dejo el Instagram para quien quiera verlas, hacer un repaso de todas estas clases de YouTube que he hecho hasta el momento en fragmentos más cortos para que sea más fácil el poder repararlas. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima clase.